En agosto del 2016, una joven de 23 años fue reportada como desaparecida. Casi 4 años después, en enero del 2020, se descubrió que la habían asesinado. Escúchame, los restos de la joven estudiante fueron hallados de manera de lo más inesperado. ¿Quién fue el responsable? ¿Por qué lo hizo? Conozca el caso de Solciret Rodríguez en Crimen y Castigo. En agosto del 2016, la joven peruana Solciret Rodríguez, de 23 años, desapareció sin dejar rastro. La noticia estremeció a la opinión pública del país y durante casi 4 años su caso se mantuvo en la sombra, mientras su familia y la sociedad luchaban por respuestas. Desde agosto del 2016, su familia realizó vigilias, marchas. Empezaron así una incesante búsqueda de Solciret Rodríguez, la estudiante de Sociología de la Universidad Federico Villarreal y una de las impulsoras de la primera marcha del colectivo Ni Una Menos. La universitaria de 23 años había desaparecido misteriosamente de su casa. No habían rastros de esta joven madre de 2 niños. Lo que parecía ser una desaparición misteriosa se transformó en un caso de asesinato en el que los culpables no eran desconocidos. ¿Pero quién fue Solciret Rodríguez? ¿Por qué quisieron matarla? Solciret Rodríguez Aybar era estudiante de Sociología de la Universidad Federico Villarreal, activista por los derechos de la mujer y una de las impulsoras de la primera marcha del colectivo Ni Una Menos. Asumió su maternidad muy joven, pero nunca dejó de estudiar. Convencida de que la igualdad de género es un pilar fundamental en la sociedad, participaba de actividades, marchas y manifestaciones en pro de estos derechos. Solciret Rodríguez vivía en Lima y, según su madre, había sido vista por última vez el 23 de agosto del 2016. Desde entonces, no hubo rastros de ella. La policía inició una investigación, pero el caso no avanzaba con rapidez. ¡Exigimos a la justicia! Doña Rosario, madre de Solciret, fue la primera en enterarse que su hija había desaparecido. Brian Villanueva, su propio yerno, fue quien la llamó por teléfono. No para decirle que había desaparecido, sino que Solciret se había ido de casa, que lo había abandonado. Desde entonces sus preguntas solo tenían respuestas efímeras. Solciret no daba señales de dónde podía estar y solo sus padres la buscaban. Y es aquí que, junto a los criminales, las propias autoridades fueron cómplices en esta historia. Cuando los padres intentaron colocar la denuncia por desaparición en la comisaría, no se la aceptaron. Pero la policía sí daba trámite, a la que interpuso Brian Villanueva por abandono de hogar. Pesaba más la versión del esposo, seguro se fue con otro. Nada encajaba para ellos. Esa corazonada fue el empujón para no bajar la guardia. Pero cuando por fin, el 1 de septiembre, una semana más tarde, la policía aceptaba de mala gana registrar la denuncia por desaparición, los padres de Solciret tuvieron que soportar los comentarios machistas y rumores malintencionados de los mismos agentes de la Dirincri del Callao. Daban por hecho que Solciret se había ido voluntariamente y jamás movieron un dedo para verificar esa versión dada por el entorno de la joven. La policía elaboró un informe plagado de mentiras y prejuicios al ministro de aquel entonces, Carlos Basombrío, donde daban cuenta que Solciret estaba en el norte del país con una amiga, adjuntando fotografías antiguas sacadas de las redes sociales. Todo material proporcionado por el oscuro entorno de la joven. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le ha pasado? Preguntas que luego de 3 meses no tienen respuesta para Rosario Aybar. Ella lo que más quería en esta vida son sus hijos y como sea estaba estudiando y viendo a sus niños. ¿Cree que los haya abandonado? No, señorita. La idea de que pueda haber escapado o huido no es una opción para ellos, pues días antes de su desaparición, Rosario Aybar y Carlos Rodríguez visitaron a su hija en la casa que compartía con su conviviente. Su conviviente dice que han almorzado juntos. Llama a las 9 y dice que ha desaparecido, que se ha ido. Y no sabe nada. ¿A quién le reclamo? Yo quiero pensar que sí, que mi hija está viva, por favor. Aunque han pedido al fiscal se levante el registro de las comunicaciones de su hija, no han obtenido una respuesta positiva. Pero según el fiscal de la 4ª Fiscalía del Callao, dice que el caso no amerita eso.
Y le digo, pero ¿por qué no amerita? Mi hija está desaparecida. No, señores, que de repente su hija se ha ido porque ha querido. El tiempo pasaba y las autoridades no contribuían para esclarecer qué pasó con esta joven madre desaparecida. Se van a cumplir 6 meses de una sufrida búsqueda. Todos los días este padre se pregunta, ¿dónde está su hija, Solsiret Rodríguez Aybar? A nadie en el mundo, a ningún padre ni a ninguna madre le deseo lo que estamos pasando nosotros en este momento. Agentes de la Divincri Callao y un equipo de criminalística llegaron a la casa donde vivía la joven universitaria. Se realizó una inspección y se aplicó el reactivo luminol en el departamento, que ayudará a la investigación. Según Brian Villanueva, la madre de sus hijos se fue del condominio el 22 de agosto del año pasado. Y por eso él puso una denuncia por abandono de hogar. Los familiares aún tenían la esperanza de encontrarla con vida. Yo no tengo vida ya. Yo cuando me dijeron que mi hija se había ido, yo le envié un mensaje diciéndole a mi hija que sí, que ella quería mi vida. Yo se la daba, pero que era para que sea feliz. Quiero pensar que mi hija está viva, pero que no creo que esté en buenas condiciones. No creo. Yo no creo eso. Yo pienso que algo deben haberle hecho. Algo. Yo estoy convencido. Según el padre de la desaparecida de 23 años, es muy difícil mantener una mentira a sus nietos de 4 y 6 años, quienes creen que su madre está en algún lugar trabajando. La familia de Villanueva colaboró con la diligencia y también espera que la investigación llegue a su fin. Solamente pidiéndole a Dios. Todos los días rezando y pidiéndole a Dios en la familia, orando todos los días para que salga la verdad. Así la desaparición sumó semanas, meses, incluso se llegó al primer año. Al clamor de los padres se unió la voz de amigos y activistas. Pero ¿dónde estaba Solsiret Rodríguez? Los que vieron por última vez a la joven activista fueron su propia pareja, Brian Villanueva, su hermano gemelo Kevin y la enamorada de este, Andrea Aguirre. Las investigaciones seguían, pero las trabas puestas por aquellos que debían ayudar hacían que todo sea más lento. En julio del 2017, el caso absolutamente detenido pasó a manos de la División de Homicidios de la Divincri de Lima. Y ahí se tuvo que empezar de cero, desde las primeras diligencias, el ABC de la investigación que no se había seguido, entrevistas a los que vivieron con la joven, pero también aplicar la geolocalización a la línea telefónica de Solsiret Rodríguez. Ahí se determina que la señal del celular de la joven desaparecida salía desde el condominio colonial en el Callao. Entonces la policía hace un pedido fundamental: solicitar el levantamiento de las comunicaciones al celular de Solsiret. Pero es ahí donde una vez más la desidia de quienes podían ayudar generó más demora. La empresa de telefonía a la que pertenecía el número de Solsiret demoró una eternidad en dar trámite al pedido. A partir de que la División de Homicidios solicita el levantamiento del secreto de las comunicaciones, demora, una vez que se tiene la resolución, la operadora también demoró un tiempo no razonable a fin de remitir la información. ¿Cuánto tiempo fue? 6 meses, desde agosto del 2017 se esperaron. recibió, así es. 6 meses, es decir, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, en febrero del 2018 tienen la primera información. Aproximadamente. 6 largos meses de espera, amparados en que la ley no pone plazos de tiempo para otorgar la información, aun si se trata de una vida. Pasaron 24 meses desde su desaparición y los padres de Solsiret no dejaban de buscarla. Un eterno sufrimiento que ellos esperaban llegar a su fin. Pueden haberla desaparecido, secuestrado o quitarle la vida. Entonces, para llegar a eso tiene que haber una investigación. Y yo no sé nada de mi hija. Se intentó realizar una prueba de luminol en la casa donde vivía la pareja. No se pudo realizar debidamente porque los pisos y paredes habían cambiado. Ahí están. Luego, los resultados de los teléfonos siempre indican que están en Colonial, señor. Hay un segundo resultado de este año, en marzo del 18. ¿Qué dice? Que supuestamente mi hija se comunicó con Brian después de su desaparición. Según estos informes,
Mientras que la jovencita estuvo desaparecida, su teléfono siguió funcionando durante 2 meses y la señal de este provenía de la casa donde ella vivía con sus 2 hijos, su pareja y la familia de él. Nuevamente se vuelve a citar a las personas y de ahí surgen contradicciones pues, entre lo que había resultado. Es por ello de que se gestiona nuevamente el levantamiento del secreto de las comunicaciones y se comprende dentro de la investigación a las personas implicadas en el hecho. Andrea y Kevin. Andrea y Kevin. En ese segundo pedido de levantamiento de las comunicaciones, ahora las líneas de Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, el tiempo que transcurrió siguió siendo largo y angustiante. La empresa telefónica no daba la información requerida a los investigadores y la fiscal María Quicaño Bautista del Callao ordenó archivar provisionalmente el caso. ¿Por qué se archiva el caso? Porque no se recibía el reporte del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Recién a finales del 2018 llegó el reporte de las llamadas de Kevin Villanueva y Andrea Aguirre a manos de las autoridades. Y tras analizar las comunicaciones, se supo que Andrea había insertado en su teléfono el chip de Solsiret. Con ese dato, a principios del 2019, ya con Jimmy Mancilla Castañeda como nuevo fiscal en el caso, solicitan a la empresa telefónica una ampliación de líneas a investigar, esta vez a toda la familia Villanueva. Pero esa información recién se tuvo casi 9 meses después, en octubre del 2019. Entre ellas, la llamada que traería abajo cualquier coartada. Con esta evidencia, la captura ya estaba casi firmada. El 14 de febrero, ambos habían quedado detenidos de forma preliminar por la policía. En uno de los interrogatorios, Andrea había dado información del paradero de Solsiret. Quería hacer un robo de línea de celular. Sí, por lo menos primero la línea. 936 14 58 43. Sí, Solsiret Rodríguez Aibar, sí. Este es el audio que confirmó los presagios. Es la voz de Andrea Aguirre fingiendo ser Solsiret Rodríguez, tratando de cerrar un capítulo macabro escrito con crueldad durante casi 4 años. Un audio que terminó resolviendo un crimen pese a la cadena de negligencias e investigaciones ineficaces de un sistema que una vez más no veló por la vida de una víctima. Sin saber que las autoridades ya tenían esa información, Andrea y Kevin seguían tejiendo la versión de que Solsiret se fue de la casa y abandonó a sus hijos porque quería su libertad. Mientras que los padres de Solsiret seguían creyendo que algo grave sucedía y que Kevin Villanueva, el cuñado, estaba envuelto. Según dice el matrimonio Rodríguez Aibar, Kevin acosaba a Solsiret hasta el extremo. Para enero del 2020, con el audio de la llamada en la que Andrea suplanta a Solsiret, la manifestación de amigos y de los psicólogos de la joven, se ordena la detención preliminar de Andrea y Kevin, logrando capturarlos el 14 de febrero. Luego de casi 4 años de haber sido reportada como desaparecida, agentes de homicidios de la DIRINCRI realizó un nuevo hallazgo en el caso de Solsiret Rodríguez. Andrea y Kevin, aún con la policía, creyeron que negando todo, su plan seguiría funcionando, hasta que a ella la enfrentaron a su propia voz, donde se hacía pasar por la desaparecida Solsiret, aquella llamada que hizo para cancelar la línea telefónica. Los lingüistas forenses lograron contrastar su voz y la voz de aquella llamada a la central telefónica donde intentaba cancelar la línea de Solsiret. Acorralada al fin, Andrea empezó a hablar. Una débil versión describía un altercado con Solsiret que terminó en una caída y golpe accidental en la cabeza que resultó mortal. Confesó que parte de los restos estaban en su casa en Condesuyo, en el Cercado de Lima. Cuando los peritos de criminalística llegaron a la escena, se enfrentaron al infierno de unas mentes criminales. La cabeza momificada de Solsiret estaba en una caja plástica en el baño. 3 de sus huesos envueltos en una bolsa de papel junto a otros triturados estaban cerca del ropero de Andrea. El espeluznante hallazgo convertía a Andrea Aguirre en asesina.
Esto es lo que dijo. Solciret me tiró la puerta en el antebrazo izquierdo y me hizo retroceder, así que caí en la cama sentada. Luego me jaló del brazo izquierdo con su mano derecha e hizo que me levantara. Le dije que me soltara. En esos momentos yo jalé mi brazo para que me soltara y ella retrocedió. El piso del baño estaba mojado y ella cayó para atrás y vi que su cabeza se golpeó. Por supuesto, su versión contrasta con la pericia científica aplicada a los restos. A Solciret la golpearon en la cabeza y rostro. El cráneo nos dijo que esta persona, que voy a poner como ejemplo, tenía un trauma acá. 3 momentos, 3 golpes en esta región. Y mediante la placa radiológica hemos podido corroborar que hay una fractura. Y no solamente eso, sino que a nivel de los incisivos centrales también presenta un trauma, una lesión. O sea que ha sido ocasionado por un elemento contuso. Era imposible que las lesiones reales de Solciret se hayan dado solo con una caída. Hemos visto que hay momentos, hay 3 momentos, hasta 4 momentos de una lesión. De arriba hacia abajo. O sea que a esta persona lo han golpeado. Pongo el ejemplo, con un elemento contuso le dan acá así. Y ocasiona la fractura. Por su parte, la mujer daba declaraciones a la policía de quién habría descuartizado el cuerpo. Andrea Aguirre ha dicho a la policía que en lugar de pedir ayuda llamó a Kevin Villanueva, a quien le contó lo que había pasado. Asegura que él le dijo que se encargaría de solucionar las cosas. Yo vi que Kevin se dirigió a la cocina y vi que tenía entre sus manos un cuchillo largo de mango negro. 2 horas después, Kevin salió de su habitación y se metió al baño. Me dijo que no entrara al cuarto. Al salir le pregunté qué había hecho y me dijo que había cortado una parte del cuerpo de Solciret. En esos momentos no sabía que Solciret estaba muerta. Yo estaba llorando y no sabía qué hacer. Él me dijo que me callara porque era mi culpa. Kevin Villanueva, gemelo de la pareja de Solciret, negaba en todo momento ser culpable de la muerte de la joven estudiante. Por su parte, Kevin Villanueva ha negado todo ante las autoridades y ante las cámaras también. Kevin, ¿estás arrepentido? Soy inocente. ¿Inocente eres, Kevin? Andrés es una criminal, no pasó nada. Yo amo a mis sobrinos. Mis sobrinos van a crecer y van a saber que yo no hice nada en contra de sus madres. ¿Qué pasó en ese momento, Kevin? No lo sé, Andrea tiene que responder todo esto. ¿Tú llegaste si te encontraste con el cuerpo? No. Entonces, ¿por qué? Andrea sabe, Andrea va a responder a todo esto. Ya, escúchame, ¿cuánto tiempo estuvo ese cráneo ahí en esa casa? No lo sé, Andrea va a responder a eso. ¿Tú la querías mucho como...? Solciret es parte de mi familia, ella es madre de mi sobrino, yo amo a mis sobrinos, nunca hubiera hecho nada en contra de ellos. Yo soy inocente. Andrea es una criminal y va a tener que responder por todos sus actos. Está mintiendo en contra mío y eso va a ir en su contra. Tú nunca has tenido nada que ver con relación al tema del homicidio, ¿no es cierto? Nunca. Yo amo a mis sobrinos. ¿Por qué crees que se critica, Andrea, entonces? Dice que tú la cortaste. Es lo que ella está diciendo, va a tener que demostrarlo y no va a poder. Y ahí no va a participar en ningún tipo de eso. Kevin, ¿qué puede decir? Andrea dice que ella ocasionó la muerte y te llamó. Andrea es una criminal sin palabras que está declarando ahora y está mintiendo en sus declaraciones. ¿Cuánto tiempo no te enamora? 5 años, me arrepiento de todo esto, es una criminal. Por otro lado, la policía no creía que la muerte de Solciret haya sido un accidente. Por supuesto, pudo haber sido planificado, teniendo en consideración que al momento en que sucede el hecho solamente se encontraban 2 personas mayores, la víctima y la principal implicada, Andrea. Ella ha confesado en la mañana de que efectivamente los restos de Solciret estaban en su casa. Durante todos estos años han estado en su casa. Luego, la joven madre de 2 niños habría sido descuartizada. Los restos óseos encontrados por los agentes de homicidios fueron llevados a la morgue de Lima para determinar si serían los de la joven activista. 99% que es mi hija. Y ahorita se encuentra en la morgue. Esperamos que apresuren esa prueba de la morgue para que ellos puedan ser procesados. Los padres de Solciret esperan que se haga justicia y que todos los implicados del asesinato de su hija queden tras las rejas.
Ya no voy a pensar si mi hija cómo está, dónde está. Ya la encontré, no como hubiera querido, pero ya la encontré. Y tengo que asumirlo, ¿no? Y afrontar, y estar bien, y seguir buscando justicia para que todos los culpables sean condenados. Los padres de Sol Siret no piden consuelo, sino justicia. Aunque hayan pasado casi 4 años de su desaparición, finalmente se logró encontrar a los culpables. Se llevó a cabo la audiencia de control de identidad en la Corte Superior de Justicia del Callao, a cargo de la jueza Gisela Huaytaya. En medio de la diligencia, Andrea Aguirre, concuñada de Sol Siret, se quebró. Nombre de sus padres. Antonio Aguirre Elías. Su madre. Gisela Lili Concha Aquino. Al finalizar la audiencia, Jimmy Mancilla, el fiscal a cargo de la investigación del caso de la joven activista, que desapareció el pasado 23 de agosto del 2016, indicó los delitos por los que Aguirre y Villanueva están siendo investigados. Detención preliminar va principalmente por encubrimiento agravado y alternativamente por homicidio simple. La Fiscalía va a analizar la información y va a tomar una decisión luego de los 20 años. Una prisión preventiva en este caso sería. No se evalúa, pero no se puede adelantar opinión. La Fiscalía Provincial del Callao confirmó que solicitará 9 meses de prisión preventiva contra Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, presuntos coautores del homicidio en contra de Sol Siret Rodríguez. A punto de terminar la prisión preliminar de los detenidos, el fiscal Jimmy Mancilla expresó que sería evaluada la medida. El fiscal mencionó que hubo alteración de pruebas, ello entorpeció la investigación, por eso los acusados fueron detenidos preliminarmente. Se ha determinado la Fiscalía por el momento pues que han tenido autoría en encubrir porque habrían alterado pruebas que la Fiscalía venía investigando con anterioridad. El director de Ingeniería Electrónica del UTEC, Jimmy Tarrillo, explica cómo se realiza este rastreo. En el momento en que uno hace una llamada o hace cualquier mensaje, inclusive cuando no hace ningún mensaje, tu móvil está tratando de ubicarse con diferentes antenas de la operadora. Y es por eso que a través de las antenas, las operadoras pueden saber dónde está el móvil, por lo tanto, dónde está la persona. Si cambias un chip, por ejemplo, los chips tienen códigos y el teléfono tiene también código. Entonces es viable poder conocer en qué momento un chip estuvo con un móvil, por ejemplo, porque tiene los dos datos. Los días, meses y años de agonía por fin se terminaban para esta familia. Este viernes, por fin podría decirle adiós a su hija. Nos han llamado de la morgue y nos indican de que pasemos a recoger los restos de mi hija. ¿Ustedes van a hacer un velorio y un sepelio? Por supuesto, un velorio y un sepelio, como se merece mi hija. Rosario Aybar, madre de Sol Siret Rodríguez, recibió esta noticia del Ministerio Público. La lucha emprendida por esta mujer empezó el 23 de agosto del 2016. Ahora, quiere la custodia de sus nietos. Mis nietos están en un ambiente muy hostil. Tengan en cuenta que en esa sala le quitaron la vida a mi hija, lo declarado por ellos. Y ahí están sus nietos. Y ahí están mis nietos. Para la madre de Sol Siret, Brian, la pareja de su hija, también habría participado de los hechos. Sí creo. El resultado arrojó con más pruebas contundentes para Andrea y Kevin. Para Brian también, pero no algo tan contundentes. Pide que los 9 meses de prisión preventiva solicitados por la Fiscalía no sean por homicidio calificado. Que no sea por homicidio simple. No. Acá es un feminicidio. ¿Por qué? Por el ensañamiento, por la forma cruel como han acabado con mi hija. La lucha de una familia por justicia continuaba. Una historia espeluznante. Detrás del hallazgo de los restos de Sol Siret Rodríguez se esconde una gran dosis de información en el que están involucrados, según la policía, la antropóloga y concuñada de Sol Siret, Andrea Aguirre, y Kevin Villanueva, el cuñado que trabajaba en un hospital. Primero que hay evidencia clara de conocimiento de manipulación de restos cadavéricos. O sea, acá no hay ignorancia, hay información. Hay complicidad
Es imposible que en una casa, aunque sea incluso grande, se pase desapercibido tanto tiempo. Los restos de Sol Siret fueron llevados a la vivienda de sus padres, donde pudieron velarla junto a sus familiares y amigos. Con música y cánticos fue homenajeada Sol Siret Rodríguez Aybar en casa de sus padres en San Martín de Porres. El velorio, que se realiza en estricto privado, reunió a decenas de familiares y compañeras del colectivo Ni Una Menos. Por un pedido especial, las jóvenes activistas llegaron vestidas de blanco y llevando flores de muchos colores. Las mismas fueron colocadas alrededor del toldo instalado en los exteriores de la casa de los Rodríguez Aybar. Más temprano, los restos óseos de la joven fueron retirados de la morgue de Lima por sus padres. En el velorio, los arreglos de rosas rojas, otras de las flores favoritas de Sol Siret, llegaban a cada momento, mientras sus amigas se ocupaban de llenar de color la casa. La familia ha pedido absoluto respeto para este momento tan íntimo, por lo que el acceso al velatorio para los medios está restringido. Tras las pericias psicológicas a los dos sospechosos, estos fueron los resultados. Ahora ni se miran y han declarado que ya no son enamorados. Según la pericia psiquiátrica que leyó el fiscal, él ahora siente desprecio por Andrea. Sobre la estudiante de antropología se ha determinado que tiene una personalidad con rasgo de tipo narcisista y se percibe con capacidades superiores frente a los demás. Además, muestra indiferencia frente al hecho por el que se le está investigando, configurándose una personalidad disocial con agresividad encubierta, usando técnicas de expresión mímico-corporal dentro de lo histriónico. Es evasiva, manipuladora, se ha concluido que no presenta enfermedad mental de tipo psicosis, es dueña de su voluntad, sabe lo que hace, no hay pensamiento enajenado. Esta persona es dueña de su voluntad, no está fuera de la realidad, pero que maneja sus recuerdos de acuerdo a su voluntad. Respecto al cuñado de la víctima, se concluyó que es un joven con personalidad inestable e inmadura y se observa carga emocional, impulsos e impotencia contenida. Mientras tanto, las investigaciones correspondientes continuaban. Empezamos a hacer una homologación de estas características en torno a las piezas dentales, a la estructura ósea de la parte de la boca. Entonces, estos detalles nos permitieron a nosotros establecer su identidad. El lugar donde se ha encontrado, esta cabeza ha estado envuelta con material plástico que ha permitido su conservación a través del tiempo. Las lesiones que se presentan al nivel de la nariz y al nivel de la parte frontal del rostro señalan que habría sido con un elemento contundente, con mucha violencia, con mucha fuerza. Andrea negó haber agredido a Sol Siret. La policía la confrontó con estos nuevos hallazgos. Ella insiste en su versión original, pero bueno, no es raro que una confesa, como en este caso es Andrea, trate de minimizar su actuación. Los padres y hermanos de Kevin Villanueva convivían con ella. Su cadáver permaneció primero en la casa de Kevin y luego 2 años en casa de los padres de Andrea Aguirre. Llegó él un día X y le dijo: Andrea, acá te dejo, y le dejó un paquete. Ella lo tenía en un organizador plástico, de manera un tupper gigante el cráneo, en algunas bolsas restos óseos y en su ropero también algunos otros huesos. Brian, la expareja de Sol Siret, y la familia que no advirtió ninguno de los hechos. El general Lavalle explica que sobre ellos seguirá la investigación. Igualmente serán incorporados progresivamente en la investigación preparatoria. En la nueva etapa de investigación serán determinantes estos nuevos hallazgos y con la inclusión del entorno de Sol Siret y los detenidos en las investigaciones, la verdad de su muerte está cada vez más cerca. El día de la audiencia llegó y lo que se reveló ahí fue muy impactante para los padres de Sol Siret.
La medida de prisión preventiva es idónea, puesto que es muy necesaria para cumplir con los fines constitucionalmente protegidos en el proceso penal. Aparentemente, el móvil habría sido los celos y el odio de Andrea hacia la víctima, porque había descubierto que Kevin, el gemelo de Brian Villanueva, estaba interesado en su cuñada. El resultado de la necropsia practicada al cráneo fue contundente. Que los peritos antropólogos han determinado que no fue un golpe. Fueron varios golpes ocasionados por un elemento contundente. Las pericias confirmaron que Andrea manipuló el celular de la agraviada para que todos creyeran que Solcirek estaba con vida en Huaraz. Ante los argumentos del Ministerio Público, la defensa de la imputada no rebatió la hipótesis fiscal. Todavía hay mucho por descubrir en esta historia de terror. Por eso el fiscal dijo que necesita investigar a Brian Villanueva, la pareja de Solcirek, y todos los integrantes de su familia, incluso los pequeños hijos que estuvieron en la casa cuando murió su madre. Que se sancione, no sé, a ver, ojalá, ¿no? Que hay una cadena perpetua. Son 5 contra 1, ¿no? Lo mínimo, un feminicidio. Sería mucho pedirle, señores de la justicia, que son parte de los restos de mi hija. Todavía falta lo demás. Por eso exijo a los culpables, a los dos que le han quitado la vida a mi hija, que me tienen que decir dónde está el resto. Brian Villanueva, expareja de Solcirek, se pronunció tras la detención de su hermano y su cuñada. Estos días han sido quizás los más horribles que he pasado en mi vida. Era el amor de mi vida, era mi compañera de vida. En sus primeras palabras, Brian Villanueva dice sentirse aturdido por este desenlace. Hoy recuerda algo que ella le contó. Cuando salíamos los 4, Andrea la miraba mal, o sea, o no dejaba que hablara mucho con Kevin. O sea, Sol me comentaba que sentía que Andrea lo odiaba. Almorzó con Solcirek y salió a trabajar. Nunca más supo de ella ni escuchó su voz. El gemelo de Kevin quiere creer en su hermano. Él es mi hermano, yo he crecido con él, yo amo a mi hermano. Yo amo a mi hermano. Yo no creo posible para nada que él, sabiendo de que le pasó algo a Sol, de que Andrea haya asesinado de esa forma a Sol, él no me haya contado. Brian fue siempre cuestionado por haber hecho la denuncia por abandono de hogar y aclaró que la policía no le quiso aceptar una denuncia por desaparición. Ellos pensaban y estaban seguros, según ellos, de que Sol se había ido a otro lado, que se había con otra persona. Supongo que para ellos es más fácil, pues, ¿no? Poner que ella solamente se fue a abandono de hogar. Claro, pero yo no quise aceptar abandono de hogar. Yo quise insistir en que era una desaparición. Y recuerda una conversación con el padre de Sol, con quien asegura siempre tuvo una buena relación. Pero él me dijo, no te preocupes, hijo. Yo voy a poner la denuncia por desaparición. Tú concéntrate en cuidar a tus hijos. La policía determinó que los otros integrantes de la familia estarían también implicados por el delito de encubrimiento. La familia de Solcirek, con el corazón destrozado, siente que esto aún no acaba. Tuvieron que nadar contra la corriente, contra una justicia que les había sido esquiva. Todo el Ministerio Público estaba en mi contra, esa gente estaba en mi contra, hasta un ministro estaba en contra, denigraron a mi hija, hasta el ministerio dijo se fue con otro. ¿Usted es justo eso? ¿Ese es su trabajo de un Ministerio Público? La policía también. La policía. No, pues señora, ya pues, señora, piénselo bien, de repente usted me está ocultando algo, porque yo tengo a mi hermana, hay una que le gusta amanecerse tomando. El ministro del Interior, Carlos Morán, pidió disculpas en nombre del Estado peruano por negligencia e insensibilidad que mostraron las autoridades políticas y policiales. Los detalles de cómo murió Solcirek ha devastado a sus familiares, pero no se detendrán para llegar a todos los culpables y cómplices. En esa casa vivían Solcirek, su pareja Brian Villanueva y sus hijos, además de sus hermanos y sus padres, y donde ingresaba Andrea. Resulta increíble que nadie notara que convivían con la muerte. ¿Usted cree que Andrea
pudo actuar sola? No, definitivamente no. Hay un sentido común que todos tenemos, ¿no? ¿Sola? Jamás. Tras años de incertidumbre y sufrimiento, los seres queridos de Solciret Rodríguez le daban el último adiós. La joven socióloga Solciret Rodríguez Aybar fue despedida en medio del dolor y la indignación de sus compañeras activistas. Un trágico final para quien estaba desaparecida desde agosto del 2016. En esta tragedia siempre los padres tuvieron la sospecha de que Solciret había sufrido. Rosario Aybar agradeció a todos los que apoyaron para que la desaparición de Solciret no haya pasado al olvido como muchos otros casos en el país. Con el apoyo de los colectivos, con el apoyo de la prensa, menos con el Estado. Culminado el plazo de prisión preventiva, las autoridades decidieron ampliarlo por 16 meses más, para que puedan continuar con las investigaciones. Antes de la decisión judicial, Kevin Villanueva, el excuñado de la joven madre de familia y acusado de estar implicado en su muerte, aseguró que era inocente. Yo deseo que se tenga claro que soy inocente y tanto yo como mi familia venimos apoyando la investigación desde el comienzo. Y yo personalmente estoy dispuesto y estoy comprometido a colaborar con las diligencias. Además, alegó que todo era parte de una mentira de Andrea Aguirre Concha, su expareja. Yo nunca hice lo que dijo Andrea. No estoy mintiendo, yo no estoy esperando que pase el tiempo y que las personas se olviden de este caso. Yo estoy comprometido a que se llegue a la verdad. Yo quiero apoyar a que se llegue a la verdad. Hace unas semanas, la Fiscalía incorporó al esposo y la suegra de Solciret en la investigación de su muerte. Han pasado 4 años desde que se inició este caso y hasta hoy la familia de esta joven sigue luchando por encontrar justicia. Finalmente, tras años de lucha, la justicia aparentemente había llegado. En mayo del 2022, el Poder Judicial sentenció a 30 años de prisión a Kevin Villanueva Castillo y a 28 años a Andrea Aguirre Concha por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio en agravio de Solciret Rodríguez Aybar. También establecieron que deberían pagar la suma de 80.000 soles como concepto de reparación civil a favor de los deudos de la agraviada. Asimismo, se les impuso 3 años y 4 meses de pena privativa de la libertad efectiva a Brian Villanueva Castillo, pareja de Solciret, y Yolanda Castillo García, madre de los gemelos, por el delito de encubrimiento legal. Agregado a ello, debían pagar 6.000 soles como reparación civil contra el Estado. Sin embargo, 1 año y 8 meses después de esta sentencia, en la audiencia de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Callao, realizada el 27 de diciembre del 2023, Brian, Kevin y su madre afirmaron ser inocentes y responsabilizaron de todo a Andrea Aguirre. Sin embargo, Virginia Canaval Flores, fiscal superior provisional del Callao, ratificó los argumentos contra los condenados. En el caso de Kevin Villanueva, dijo que coordinó con Andrea Aguirre para asesinar a Solciret. No obstante, la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Callao acogió parte de los pedidos de los sentenciados en enero del 2024, anulando las condenas contra Brian Villanueva y su madre Yolanda Castillo García, es decir, los dejaron en libertad. Además, rebajó de 30 años a 6 años la condena contra Kevin Villanueva, al no considerarlo responsable del delito de feminicidio. En cambio, lo sentenció por encubrimiento personal y real, que implica trabar o entorpecer a la justicia penal en su labor de esclarecer si se ha cometido o no un hecho delictuoso. Por otro lado, la instancia judicial absolvió a Andrea Aguirre Concha del cargo de feminicidio. No obstante, confirmó la sentencia de 28 años de prisión por el delito de homicidio calificado en contra de Solciret en el año 2016. La sentencia de la Corte incluye además una orden para que Andrea Aguirre pague una indemnización de 80.000 soles a la familia de la víctima, monto que debe ser cubierto en un término máximo de 3 años. Para los padres de Solciret Rodríguez, ni todo el dinero del mundo podrá devolverles a su hija. Solo esperaban una condena justa para todos los implicados. El dolor de la familia Rodríguez Aybar no solo es un dolor personal, sino un grito de alerta para toda la sociedad peruana. Solciret ya no puede volver, pero su historia es un llamado a la acción y un recordatorio de que aunque la justicia tarde, debe llegar.
Bueno, definitivamente es un caso bastante sórdido y bastante confuso, sobre todo. Estamos ahora con Martín Figueroa, que ha sido el encargado de darnos toda esta información del caso de Solsiret. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Martín. Buenos días, Natalie. Choca. Buenos días. Yo quiero preguntarte, ¿por qué crees que tuvieron que pasar 4 años para saber exactamente qué es lo que había pasado con Solsiret? Bueno, lamentablemente la familia de Solsiret tuvo que lidiar de repente con policías o la justicia, no la parte buena, ¿no? Quisieron que esto se prolongue tantos años, tanto tiempo, que inicialmente no aceptaron la denuncia por desaparición, sino le decían a la familia, no, su hija se ha fugado, su hija se ha ido, ¿no? Escúchame, lo de la sentencia, se dictó una, ha habido algunas alteraciones, ¿qué es lo que ha pasado? Finalmente, ¿cómo quedan sentenciados todos los implicados según la justicia? Bueno, inicialmente les dan una sentencia a Kevin, que es el cuñado, por 30 años por feminicidio. A Andrea le dan 28 años y al enamorado y a la mamá le dan 3 años, 4 meses. Un año después, casi 2 años después, vuelven a hacer una apelación y lamentablemente la jueza decide quitarle los cargos al enamorado y a la mamá, absolviéndolos de culpas. A Kevin, al cuñado, le bajan la sentencia de 30 años a solamente 6 y le quitan el cargo de feminicidio solamente a encubrimiento. Y bueno, a Andrea le quitan el cargo de feminicidio y solamente la dejan como homicidio calificado, ¿no? Terrible, de verdad, bastante confuso, bastantes implicados, pero queremos saber igual, ¿por qué crees que, cuál fue la verdadera razón, digamos, que cometieron este crimen? No entiendo, ¿por qué crees que decidieron matar a Solsiret? Bueno, según las declaraciones de la familia y de lo que se sabe del caso, es de que aparentemente Kevin acosaba a Solsiret y la novia, Andrea, por celos decide asesinarla, ¿no? Bueno. Lamentablemente se llevó por ahí. Ahora, o sea, hemos seguido el caso, hemos visto toda la información que ha recopilado Martín durante el caso, hemos visto las declaraciones que se dieron, como las 4 años después, el tema de los cambios que hicieron. Todo parece muy raro, pero la justicia hizo sus averiguaciones, investigaciones, hizo una sentencia, finalmente por una apelación se cambió. Esto, en realidad, personalmente, lo noto medio todo raro, extraño, ¿no? Pero finalmente las autoridades son las que toman, ¿no? Es muy triste que una familia haya perdido a una joven activista, una joven muy pensante, una joven que no se quedaba callada. Y lo raro también es ver que toda una familia, ¿no? El novio o pareja con el hermano que es gemelo, la esposa del hermano y hasta la mamá de estos gemelos estuvieron todos involucrados y finalmente sentenciados. Bueno, esto fue el caso de Solsiret. De acá al cielo sabemos de que ojalá que esté descansando en paz, que ya se haya dado una sentencia y que esta sentencia finalmente sea la justa. Muchas gracias, Martín. Esperamos el siguiente caso, porque la verdad es que si lo presentamos es porque ustedes nos escriben, ustedes nos piden un poco más sobre ver y expandir un poco todos estos casos que fueron en algún momento muy sonados. Muchas gracias, Martín. Bueno, y ahora continuamos.